Hola jóvenes, mi nombre es, yo soy la profesora Ana, a lo mejor algunos de ustedes me conocen, y mi misión hoy es grabarles y compartirles esta clase que es la clase 9 propiedades pasivas de la membrana, ¿ya? Si es que eso vamos a hacer de inmediato. Voy a colocar presentación, voy a apagar la cámara. Ya me presenté, ¿cierto? Y ahora vamos a comenzar esta clase de propiedades pasivas de la membrana, que es súper importante para ir comprendiendo cómo se comunican en el fondo nuestras células y específicamente las neuronas, que es un tema que vamos a estudiar más adelante, ¿ya? Primero, tenemos que comprender que existe una formación de gradientes en la membrana plasmática. ¿Qué significa esto, chiquillos? Las células vivas normales, ¿cierto? Sanas, tienen un potencial de membrana. ¿Qué es eso? Y es resultante de esta diferencia en el potencial eléctrico. Finalmente, eso sería lo que apunta a esta clase de hoy, que es la formación finalmente de gradientes en la membrana plasmática para de alguna forma señalar que es un método de comunicación entre las células en el fondo, ¿ya? Como le estaba comentando, las membrana plasmática, acá tenemos la membrana plasmática, ¿cierto? Tenemos también membranas internas en los organelos, tenemos citoesqueleto, todo esto son componentes de nuestras células en general. Nosotros vamos a abocarnos principalmente a esta membrana plasmática que está compuesta de una bicapa lipídica, son biomembranas, ¿cierto? Que están compuestas de fosfolípidos principalmente. Hay por lo menos tres tipos distintos de fosfolípidos en nuestras membranas y ya sabemos que estos fosfolípidos tienen una característica especial. Eso es por lo que estudiamos anteriormente. Tienen un segmento o un área que es la parte de la cabecita, que es polar, y por el otro lado tenemos estas colas, que es la parte apolar. Ya eso también es importante porque eso hace justamente la constitución estructural de nuestras membranas, ¿ya? Ahora, para afianzar lo que dije al comienzo, ¿cierto? Los gradientes de concentración, gradientes electroquímicos que les vamos a llamar, corresponde a la diferencia de concentración, ¿ya? Y nosotros las vamos a estar midiendo como un voltaje, así como se mide el voltaje con un voltímetro entre una zona y otra, como en un cable eléctrico. Así nosotros vamos a ir estudiando, ¿cierto? Esto de los gradientes de que hay en las membranas plasmáticas. Vamos a la siguiente, espérenme, esto es introducción solamente. Acá tenemos una pregunta que nos dice cuál de las siguientes sustancias no atraviesa la bicapa lipídica por difusión simple. Recuerden que hay distintos tipos em, de procesos de transporte. Tenemos transporte activo, tenemos el transporte pasivo, cada uno con sus diferencias. En el caso de esta pregunta, la respuesta está en la otra diapositiva, pero traten de pensar con lo que ya saben responder esta pregunta, ¿ya? De todas formas, se va a responder con la siguiente diapositiva. Voy a continuar, ¿ya? Recuerden, dice agua, etanol, glucosa y CO2, pero ¿cuál de ellos no atraviesa la bicapa lipídica? Tienen que pensar si tiene carga esa molécula, tienen que pensar en la afinidad con la membrana plasmática, si son hidrofílicas o polares, es más difícil que pasen a través de la membrana y tienen que pensar también en el tamaño de la molécula. Ya mientras más grande es más complejo que pasen. Lo más probable es que no pueda pasar por difusión simple. ¿Ya? Entonces ahí está la pista
por lo menos de eso. Vamos a la siguiente y con esto les va a quedar, déjenme ver, no, esa es otra, les va a quedar más claro. Mire, vamos a recordar acá la membrana plasmática, ¿cierto? Una capa de doble de fosfolípidos y acá nos está señalando, aunque está en inglés, es bastante fácil de comprender las palabras permeables, ¿cierto? Que son acá, eh, no es muy permeable eh, o, o- o tiene una permeabilidad un poquitito mayor, pero nunca tanto, por eso que dice slightly permeable, esa de ahí. Impermeable, o sea que ya no puede pasar, ¿ya? Fíjense las flechitas también, vayan viendo las flechas, los que va, porque si no se entiende bien el lenguaje, ¿cierto? Porque no todos sabemos inglés o saben inglés, fíjense también en las flechas. Acá permeable pasa inmediatamente, este que es slightly, o sea, como un poquito permeable, pero no tanto, tiene una flecha que devuelve y otra que pasa, pero que no es tan directo, si se fijan. Impermeable, definitivamente no pasa nada. Impermeable acá también, impermeable no pasa. Eso quiere decir que no pase nunca, ya que no va a pasar por difusión simple. Tienen otros mecanismos de transporte. Entonces, miren acá, dice algunas moléculas podrán difundirse a través de la membrana como gases o etanol. Son como más afines a la membrana. Están acá los gases, ¿cierto? Oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, ¿cierto? La molécula. Después, mientras que otras no podrán atravesar directamente. Acá tenemos todas las que son grandes, glucosa, fructosa, las que están cargadas, es decir, los iones. Y aminoácidos también que están cargados son polares, porque mientras las moléculas son polares, son más repelidas por esta membrana plasmática, porque recuerden que el fuerte de la membrana plasmática son los fosfolípidos y los fosfolípidos tienen un gran componente que es apolar. Por lo tanto, ahí es donde no hay cierta conjunción y es por eso que no pueden pasar. Por lo tanto, como ya están viendo, la respuesta anterior ya queda contestada con esta diapositiva. La glucosa es una molécula polar y es bastante grande, además, para pasar así como fácilmente o por difusión simple a través de la membrana. Por lo tanto, esa es la que voy a devolverme para que vean. Esa es la que no atraviesa la bicapa lipídica por difusión simple, ¿ya? Alternativa número 3. Bueno, después están los ejemplos, glucosa, aminoácidos, iones, que ya les dije, hay que ver el cuadro, chicos, hay que interpretar bien las imágenes, son muy importantes, muchas veces más que las palabras, las imágenes, porque nos queda mucho más claro lo que no va a pasar, lo que pasa, pero con dificultad, pero pasa, y lo que definitivamente no va a pasar, ¿ya? Vamos a la siguiente. Acá tenemos una pregunta que dice, y se contesta con la diapositiva, ¿cómo se producen gradientes químicos o electroquímicos? La verdad, como lo comentaba anteriormente, ¿cierto? Ya sabemos que gradiente en términos generales es una diferencia de cargas entre o diferencias de moléculas, ¿cierto? Entre un área y otra, ¿ya? Hay gradientes que se denominan electroquímicos, que tiene que ver em, con la fuerza que atraviesan, la fuerza de difusión que se denomina, que atraviesan ciertas moléculas, y hay otra fuerza que es la fuerza eléctrica, que es simplemente la diferencia o los gradientes, pero más que nada hablando ya de las cargas, ¿ya? Así es que hay, por eso que tenemos una palabra más bien compuesta que dice electroquímico, porque no basta mirar solamente la diferencia de concentración de un tipo de molécula. Tenemos que mirar de dos, de las que están cargadas, ¿cierto? Y las otras que pasan más bien por difusión. Y eso va a establecer un gradiente, una diferencia de concentración. Veamos lo que dice acá que justamente trata de explicar lo que yo les estoy comentando. Entonces, nuestras membranas
van a separar, ¿cierto?, las moléculas, ya lo he estado comentando, las cargadas y las no cargadas, por eso electroquímico, ¿ya? Electro tiene que ver con fuerza eléctrica, cargas, y obviamente las otras que no están cargadas ya tienen que ver con otra forma de mantener estos gradientes y que tiende más por la parte de la difusión. Por eso es que nosotros estamos hablando en este preciso momento de un tema que es la propiedad pasiva de las membranas, ya cómo se generan estos gradientes de concentración. Entonces, esta diferencia es la concentración masa en un espacio determinado, moléculas, como se ven acá, ¿cierto? Que se van separando. Acá estaban todas revueltas, acá abajo, ¿cierto? Las verdes y las naranjas. Y si se fijan, acá se separaron como espontáneamente, ¿ya? Eso pasa en nuestras células. Y las células tienen una diferencia de concentración. Naturalmente, nuestras células chiquillos, no sé si saben o bueno, de todas maneras se los voy a decir porque es importante para entender estos conceptos, las células vivas naturalmente y sanas tienen más cargas negativas, si lo llevamos a la parte, ¿cierto?, de la fuerza eléctrica, tiene más cargas negativas dentro de la célula que fuera de la célula. Naturalmente, por decirlo de otra forma, nuestras membranas, suponiendo que esta sea una membrana, esto que está acá, ahí con el cursor lo estoy apuntando, nuestra membrana separa naturalmente, por eso que son fuerzas llamadas pasivas, porque son naturalmente separadas las cargas positivas de las cargas negativas. Es decir, vamos a tener en el interior de la célula más negativo y en el exterior o el líquido extracelular más positivo. Acuérdense de eso, que es importante para las siguientes diapositivas. Ahora, si entramos en detalle y por qué se generan estos cambios, hay otros elementos en cuestión que no lo estamos viendo. Por ahí les voy a recordar una bomba que se denomina sodio y potasio, ya que si bien es cierto, es de transporte activo, pero colabora o interfiere para generar estos gradientes químicos o electroquímicos que lo estamos estudiando como en esta clase, ¿ya? Em, Después, una vez que el gradiente se disipa, entonces esa liberación de energía puede ser utilizada o acoplada en procesos que requieren de energía. Es decir, cuando ya estas diferencias de concentración, porque aquí están distintas concentraciones, ¿cierto? Ya se disipa y no hay esa diferencia de concentración positivo afuera de la célula, por ejemplo, y negativo en el interior de la célula, que podría ser esta imagen que está acá, y después las fuerzas se disipan, ese mismo disipar de esta diferencia de concentración va a ser la liberación de energía, y la verdad es que eso se utiliza por la misma célula en procesos que requieren energía. Por lo tanto, es un beneficio que obtiene la célula. ¿Cómo la célula puede producir separaciones de moléculas? Bueno, eso es una pregunta compleja porque no está especializada en esta misma diapositiva la respuesta, pero lo que yo les he ido hablando de que la célula naturalmente tiene esta separación, ¿cierto? Por carga, que es lo que vamos a ir estudiando más adelante, mayor cargas negativas en el interior y más cargas positivas en el exterior, está dada, como yo les comenté hace unos minutitos, por algunas bombas, ¿ya? Estas bombas se les denominan electrógenas porque están siempre en todas nuestras células, están ahí haciendo su trabajo, por ejemplo, la bomba sodio-potasio, para que la célula mantenga, porque ellas deben mantener, mejor dicho, este potencial de membrana. ¿Ya? Entonces, esas bombas están ahí. También no lo he dicho y no está, o a lo mejor está más adelante, hay aniones, por ejemplo, que están dentro de la célula
y que no pueden salir fácilmente, en realidad se quedan más en el interior de la célula, por lo tanto ellos también están contribuyendo a esto interior más negativo, ¿ya? Así que ahí se entiende un poco la separación de las moléculas, cómo lo hace la célula para generar estos gradientes. Bomba sodio-potasio, aniones cargados negativamente del interior de la célula que no salen, por lo tanto mantienen el interior y que luego estos gradientes cuando se disipan, cuando esto se empieza a mover, ya no están separados así como están acá, es importante mencionar que la célula aprovecha eso para echar a andar procesos que requieren energía. Ya lo vamos seguramente a ver más adelante. Ahora estamos viendo solamente gradientes para entender cómo es que podemos después medir estos gradientes en el fondo. Y esos gradientes finalmente se van a traducir en un potencial eléctrico. Y cuando uno habla de un potencial eléctrico, es decir, un voltaje, ¿cierto? Eso hace que nuestras células finalmente tomen eso y sea una forma de comunicarse. Y ahí está el detalle de por qué tenemos que estudiar esto, chiquillos. Porque finalmente todo esto que parece tan árido, ¿cierto? Cargas aquí, cargas allá, va a significar que después, entendiendo este concepto, puedan entender el trasfondo, que es en el fondo la comunicación entre neuronas, la comunicación sináptica. Y así que no pierdan de vista eso. Nuevamente, gradiente electroquímico y aquí hay un poquito más de detalle. Aquí se ve un dibujo de cómo están desplegados ya sea en el líquido extracelular, ay perdón, llegué a saltar mi celular, el líquido extracelular, ¿ya? Y cómo están los otros moléculas, ¿cierto? O iones en el líquido intracelular. Y si se fijan, esto que aparece como grandote, es porque están ellos más concentrados fuera que dentro, ¿ya? Entonces, naturalmente, si interpretamos este esquema, vamos a decir, ¿cierto? Que el sodio, por ejemplo, vamos a ir viendo esto, que el sodio está más concentrado en el líquido extracelular. Y el potasio está más concentrado en el líquido intracelular. ¿Ya? Ambos son positivos. Sin embargo, estos van a tender a moverse al lado contrario por esta complementariedad de cargas, es decir, las cargas que son opuestas se atraen, ¿ya? Tomen eso en consideración. Por lo tanto, delante ya dijimos que naturalmente las células tenían cargas negativas mayoritariamente dentro del líquido intracelular y cargas positivas mayoritariamente fuera del líquido, en el fondo, no fuera del líquido, en el líquido extracelular, es decir, fuera de la célula, ¿ya? Ahora bien, el sodio, si miramos solamente el sodio que está más en el exterior de la célula, naturalmente va a tratar de ingresar hacia el interior de la célula, ¿ya? Y eso es por complementariedad de carga, porque naturalmente está más cargado negativamente dentro de la célula. Entonces ahí hay una fuerza eléctrica que permite eso, ¿ya? Cargas eléctricas opuestas se atraen. Y lo mismo ocurre con el potasio. El potasio está más en el interior, positivo, ¿cierto? Pero va a tender a salir, opuestamente va a tender a salir, ¿ya? ¿Y qué pasa con el cloro? El cloro, ¿cierto? Es un ion que está más cargado, ¿cierto? En el líquido extracelular, pero naturalmente por esta fuerza eléctrica que tiene su carga negativa, con el interior que también es negativo, la verdad es que
se va a quedar más fuera que adentro, porque en el fondo cargas negativas con cargas negativas no va a atraerlo, entonces va a permanecer en el interior. Ya yo estoy tratando de explicarle cómo va a ocurrir después en el fondo el movimiento de este gradiente electroquímico, es decir, cómo se va a ir desarrollando normalmente, ¿cierto? Esta actividad o cómo se van a ir moviendo estos iones que están normalmente así, ¿ya? Y que después el sodio va a tender hacia el líquido intracelular, el potasio va a tender a salir al líquido extracelular. No lo dije, pero el sodio también tiende ¿cómo se llama? A ingresar al líquido intracelular porque hay canales pasivos así se les denomina para el sodio, ¿ya? Es que están siempre abiertos prácticamente, ¿ya? Por eso que les dije, usé la palabra pasiva, espero que no los confunda, ¿ya? Pero quería igual nombrarlo en este ejemplo. Y los aniones, aniones orgánicos que permanecen en el interior de la célula, recuerden que les comenté, hace que el líquido intracelular tenga estas cargas negativas que naturalmente se encuentran ahí. Y los aniones no van a salir de ahí fácilmente, así que permanece de esa forma. Dice la membrana plasmática separa el contenido intracelular, ¿cierto? Del LEC, que es el extracelular, donde hay moléculas cargadas y no cargadas a un lado y al otro lado de la membrana, ¿ya? Más cloro fuera, más sodio fuera, más calcio fuera, más potasio dentro, menos calcio, ya si lo comparamos con el de afuera, dentro y así sucesivamente, ¿ya? La diferencia de concentración de las moléculas e iones a través de la membrana establece gradiente electroquímico para cada ion, obviamente, ya cada ion establece su gradiente electroquímico si lo comparamos con el ion, ¿cierto? Que está dentro. Mientras que la diferencia de cargas, ¿cierto? Eléctricas de los iones establece el gradiente eléctrico. Ahí está lo que yo más o menos traté de explicarles anteriormente, que cuando las moléculas se mueven a través de la membrana plasmática, ¿ya? Sin contabilizar el gradiente electroquímico, que es simplemente la diferencia en el potencial eléctrico o el voltaje de esta membrana plasmática, ¿ya? Pero cuando uno está estudiando esto, y estas moléculas se van a ir moviendo, ¿ya? Este es el gradiente, está estático acá, como sale acá todas estas moléculas, pero finalmente estas se van a ir moviendo, ¿ya? Y se van a ir moviendo en base a justamente sus gradientes. Entonces ahí es donde yo les comenté que el sodio tiende a ingresar a la célula y el potasio tiende a salir, ¿ya? Y es por eso que acá habla de estas cargas eléctricas y estos gradientes eléctricos, puesto que van a ser importantes para justamente ir viendo cómo se van a ir moviendo estos iones. En conjunto, ambos gradientes se denominan gradiente electroquímico, ¿ya? Es decir, las cargas eléctricas, netamente las cargas, que es como la fuerza eléctrica en el fondo. Y por el otro lado, las moléculas en sí, el cloro, el sodio, ¿ya? Que es en el fondo el gradiente químico, ¿ya? Y que ese es como una fuerza de difusión finalmente, cómo se van a ir moviendo. La célula necesita ese gradiente electroquímico, el gradiente, la diferencia, ya la diferencia de concentración de un lado a otro de la membrana para una serie de procesos, por lo que mantener ese gradiente es un trabajo constante, donde difundirán moléculas pasivamente a favor de su gradiente, importante, por eso que es un gradiente químico, una fuerza, como yo les comentaba, de difusión.
pero también vamos a tener este otro gradiente eléctrico que es la fuerza eléctrica. Hay que ver las dos cosas. Hay que ver cómo están la cantidad de iones a un lado y al otro de la membrana, pero también hay que ver, chiquillos, la carga, cómo está la carga de esos iones a un lado y al otro de la membrana, ¿ya? Y hay que no perder de vista que naturalmente nuestras células vivas mantienen un ambiente de cargas más negativo en el interior y de cargas más positivas en el exterior, ¿ya? Las bombas irán devolviéndolas en contra de la gradiente. Ya en el fondo acá hay transportes que mantienen ese gradiente, transportes que son pasivos y otros transportes que son más activos. Por eso que ahí estamos hablando de bombas, ¿ya? Vamos a la siguiente. Esta es una diapositiva para mostrarles cómo se estudió en el fondo la diferencia de concentración. Naturalmente el estudio, chiquillos, se dio en el axón de calamar, porque el calamar gigante, ya es una cuestión grande, un axón, de hecho lo podemos ver con nuestros propios ojos porque mide como 1 milímetro más o menos, ¿ya? Entonces se puede estudiar bien, obviamente, estas diferencias de concentración. Y acá está el calamar y debajito está la célula animal para irlas comparando. Y están los iones que hemos estado estudiando, potasio, sodio, cloro, calcio, ya, célula animal lo mismo, las concentraciones dentro de la célula intracelular, las concentraciones fuera de la célula extracelular, ya. Y guardando las proporciones, si se fijan, el potasio tanto en célula animal, 140, ¿cierto? Milimolar, ahí está, se me había perdido la medida, comparado con el extracelular, que es 5. Ahora comparemos el potasio intracelular en el axón de calamar, 400 y milimolar, y el extracelular 20. Si se fijan, son de todas formas comparables, ¿ya? Obviamente las proporciones son distintas, un axón de calamar es muchísimo más grande que un axón de una neurona de nosotros, pero de todas maneras sigue como la lógica de mantener ciertas características similares, ¿ya? La diferencia de concentración de cada electrolito crea un gradiente electroquímico. Electroquímico, recuerden, por la carga y eso es la parte electro, y químico por el compuesto que nosotros estamos viendo, el ion en el fondo, ¿ya? Esta molécula pequeñita, el ion. Además, cada uno de los electrolitos presentan un potencial de equilibrio que está determinado por los componentes físico-químicos, perdón, de sus canales y o transportadores, claro. Ahí hay un potencial también de equilibrio que corresponde justamente a estos componentes físico-químicos que están dados por canales y que obviamente mantienen ese equilibrio en el fondo, ¿ya? Más adelante vamos a hablar un poquito más o en la otra clase quizás, más de estos componentes físico-químicos para determinar el potencial de equilibrio, ¿ya? Ah, el dibujo, este esquema muy importante porque tienen que saber bien, ¿cierto? Lo que yo les acababa de mencionar anteriormente, como que le estaba adelantando un poco esta imagen. Les dije que naturalmente la célula está cargada o con cargas negativas más en el interior y cargas positivas más en el exterior y que, esto ya lo habíamos visto un poquito, que el sodio está más cargado en el exterior de la célula, el potasio más en el interior y cloro más en el exterior, calcio más en el exterior, ¿ya? Y ahí vamos a ir sumando las cargas para ir viendo este potencial o esta fuerza eléctrica y viendo un poco los mismos iones para ver esta fuerza de difusión
o de dispersión, ya de estas fuerzas que se mueven para ver este gradiente electroquímico. Tenemos acá, esto podría ser importante de ver para ir comprendiendo un poco esto, porque yo sé que a buenas y primeras es difícil esto de las cargas. Pero miren, acá a lo mejor les va a quedar más claro con lo que yo les he dicho. Tenemos calcio acá y calcio acá, ¿cierto? Ese es el ion, ¿ya? Y tiene carga, ¿ya? Recuerden que por un lado se ve el ion, en este caso ya nos están diciendo que está en igual proporción acá y en igual proporción en la parte 2, parte 1 y parte 2, es la misma cantidad de calcio, ¿ya? Así que eso importante. Segundo, tenemos que ver las cargas, ¿ya? Por eso que es un gradiente electroquímico. El químico es el calcio, electro es la carga. Entonces tenemos acá cargas positivas en 1 y cargas negativas en 2. La pregunta es, calcio, ¿hacia dónde se irá a mover? Si en este caso tenemos que ver las cargas, porque las concentraciones de calcio, ¿cierto? Son iguales en 1 y 2, pero las cargas eléctricas son distintas, entonces ahí hay que ver las cargas. Las cargas opuestas se atraen, por lo tanto, el calcio se va a mover hacia 1 o el calcio se va a mover hacia 2. Y ustedes ya les dije la clave acá, calcio más, menos al otro lado. Por lo tanto, el calcio por este gradiente o esta fuerza eléctrica, ya a mí me gusta llamarle fuerza eléctrica cuando hablamos de cargas porque queda más claro a mi juicio, ¿cierto? Entonces esta fuerza eléctrica, que son estas cargas negativas, van a atraer a estas cargas positivas. Entonces el calcio se va a mover hacia el número 2. Ya, esa es la respuesta, chiquillos. Y así hay que verlo. Algo que tenemos que visualizar de cómo se mide la diferencia de potencial en la membrana. Recuerden, diferencia de potencial, perdón, espérenme, voy a tomar agüita, voy a pausar porque tengo la boca seca. Perdón, chicos, saben que estaba, pero seca de... Así que salí un ratito, fui a la cocina a tomar agüita, ya, así que ahora retomo, pero pausé para que no grabara el tiempo muerto. Ya, volvamos. Entonces, acá tenemos un voltímetro, ¿cierto? Para los que entienden algo de electricidad, nuestras neurona, que es el fuerte de este curso, ¿cierto? Para allá vamos, vamos en camino, paciencia, pero para allá vamos. Tienen estas neuronas, ¿cierto? Con su axón y ellas se van a comunicar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se van a comunicar? Este potencial de membrana que hemos estado estudiando por la diferencia de iones y de cargas de un lado y a otro de la membrana, ¿cierto? Esta diferencia se le denomina potencial eléctrico y es en el fondo un voltaje, finalmente es un voltaje, por eso que aparece acá un voltímetro. Entonces, lo que ocurre acá es que las señales eléctricas, ¿cierto? Que es lo que va a ir recorriendo la neurona y el axón, perdón, son cambios controlados en la permeabilidad de las membranas. Entonces, a alguien se le ocurrió medirlo. Eso fue casi ¿cómo se llama? Coincidencia o de casualidad más que nada y lo hicieron con electrodos, tal como se puede medir colocando un electrodo afuera de la membrana en este caso o dentro de la membrana, ¿cierto? Dentro me refiero de la célula, no de la membrana, ya. Fuera de la célula y dentro de la célula.
y se mide para ver la corriente, ¿cierto? La diferencia de potencial en el fondo, que en este caso se está tratando de medir con un voltímetro. Ahora, para, para poder ver estos cambios, ¿cierto? Estas diferencias de potencial, ahí lo que ocurre es que tenemos que tomar un punto de referencia y el punto de referencia es el exterior de la membrana, ¿ya? Recuerden que el exterior es positivo, el interior es negativo, entonces se pone un electrodo fuera y adentro y se mide en el fondo, ¿ya? Y esta diferencia de potencial que hemos estado hablando, con estas cargas naturalmente negativas dentro de la célula y positivas fuera de la célula, es un numerito y lo podemos medir con esta maquinita, ¿ya? Tomando de referencia el exterior de la célula, porque siempre se tiene que medir tomando un punto de referencia, ¿ya? Así es que ahí se está el exterior de la célula, un electrodo y otro electrodo en el interior. Entonces se mide la diferencia de potencial respecto de fuera de la célula. Entonces eso da un numerito y ese numerito es entre menos 40 milivolts o menos 80 milivolts. Tiene que ver un poco entre células o entre neuronas, porque todas las células tienen esta característica, chiquillos, ya una diferencia de cargas y que si las medimos con un voltímetro, que ponemos cierto, este aparatito que mide cargas, ponemos un electrodo fuera y un electrodo dentro de la célula y el punto de referencia fuera de la célula y medimos. Y nos dice que la célula tiene entre menos 40 y menos 80 milivolts. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que las neuronas utilizan estas señales que son eléctricas, porque finalmente, por eso que se puede medir con un voltímetro, si esto se puede medir incluso en una, por ejemplo, un típico de laboratorio de biología, una rana muerta, le colocan electrodos, ¿cierto?, en su patita y colocamos electricidad y la mueve, porque ahí hay un potencial de membrana, ¿ya? Entonces, esta diferencia, lo que va a ocurrir es que, o estas señales eléctricas que se pueden medir, ¿cierto? Porque son cambios controlados en la permeabilidad de la membrana, sirve finalmente, jóvenes, para comunicarse. Las neuronas se comunican y las neuronas con los músculos también se comunican mediante estos potenciales de membrana, ¿ya? Así es que importante mencionar eso. Aquí está justamente lo que yo le estaba comentando sobre el potencial de membrana que se puede medir con estos electrodos, uno afuera y otro dentro de la célula, la membrana, ¿cierto? Del interior y del exterior. Y lo que ocurre es que este aparatito va a medir, acá sale menos 80 porque ese es lo más o menos típico en el voltaje que presenta una célula. Si se fijan, está el citoplasma, ahí hay un electrodo y está este aparatito, ¿cierto? Midiendo respecto de la parte externa de la célula. La referencia es la parte externa y está puesto ahí en la parte interna, ¿ya? Entonces, para medir la diferencia de potencial, recuerden diferencias de carga, ¿ya? De un lado a otro de la membrana, se registra, en este caso de una membrana, de una neurona, perdón, se registra la diferencia potencial en el medio intracelular respecto del medio extracelular, ¿ya? Ese es el punto de referencia, porque hay que tener un punto de referencia, sino cómo voy a estar midiendo, ¿cierto? Mido adentro y con qué lo voy a comparar. Entonces se mide respecto de lo que hay fuera de la célula, ¿ya? El electrodo que está ubicado en el líquido extracelular se denomina electrodo de referencia, lo que yo les comentaba, mientras el que está afuera se denomina electrodo de registro. Aquí está, el electrodo que está ubicado, no, aquí está, no, aquí está mal.
electrodo que está ubicado en el líquido extracelular, ¿cierto? Fuera, en el fondo, se denomina electrodo de referencia, mientras que el que está dentro, aquí es el que está dentro, ese es el que se denomina electrodo de registro, ¿ya? Tiene que haber uno afuera y tiene que haber uno dentro. El electrodo de referencia es el que está fuera, ¿ya? Y el de registro, el que registra, por eso que está esta parte con una puntita, si se fijan que es distinto a este lado de acá, y esto es lo que va a registrar la maquinita, y ahí registra menos 80 milivolts, porque puede ser entre menos 40 y menos 80 milivolts, porque eso es el potencial de membrana natural, esta diferencia en el potencial eléctrico, en el voltaje de nuestra célula. Y está dado por lo que vimos anteriormente, por iones, sodio y potasio son los más importantes en todo caso, ya por la diferencia de ellos. La magnitud en que se registra el potencial de membrana es el voltaje, ya lo que más o menos hemos estado hablando. La unidad en que se registra es milivolt. Yo ya les había comentado o les había dicho esa palabrita, milivolt o milivoltios, ¿ya? La diferencia de carga registrada a un lado y al otro de la membrana plasmática de una neurona es menos 70 milivolts aproximado, claro. Yo he visto en general, claro, entre menos 55 sí, a menos 80 según el tipo de neurona, justamente, ¿ya? Y en otras células podría ser un poquito menos, ¿ya? Pero vamos a fijarnos nosotros en la neurona. El signo negativo indica que el interior de la célula se encuentra más negativo y que el medio extracelular es más positivo, ¿ya? A este valor registrado en una neurona que aún no recibe ningún estímulo se denomina potencial de reposo, ¿ya? O sea, chicos, voy a devolver todo esto, todo lo que habíamos visto anteriormente, esto del líquido intracelular, líquido intra y extracelular, de todos los iones, este gradiente electroquímico, cómo se va a producir, ¿cierto? Cómo se midió en el calamar y hacer ahí la comparación con la célula animal, que se puede medir con una maquinita inclusive. ¿Todo esto para qué? Para decir que esa diferencia se le denomina a su vez potencial en reposo, ¿ya? De reposo de la neurona y de la membrana de esta neurona. Y eso hace que sea potencialmente cambiable, por decir, comillas, por decirlo de alguna forma, porque después vamos a ver que se denomina de otra forma. Acuérdense, después los otros profesores les van a decir, por ejemplo, se puede despolarizar o se puede hiperpolarizar, porque ahí va a ir cambiando, se va a ir colocando cada vez más positiva o incluso puede ir más negativa todavía, ¿ya? Y ahí, en ese sentido, como va a ir cambiando, ya no va a estar en potencial de reposo, sino que va a ir generando ondas despolarizantes o hiperpolarizantes, ¿ya? Así que esto es para entender el comienzo de los potenciales, ¿cierto? Eléctricos, de estas señales eléctricas que yo ya les había nombrado anteriormente, que son estos cambios controlados en la permeabilidad y que es justamente para los iones. Y la finalidad de esto es que la célula se vaya a comunicar, usa esto para comunicarse. Por ahí sale una pregunta, ¿por qué es más negativo el medio intracelular? Yo se lo había dicho anteriormente, tiene que ver un poco con la bomba sodio-potasio, que ella es la culpable de mantener ciertos iones, cierto de sodio y potasio, ya sea al interior o al exterior, va intercambiando ahí 3 por 2, acuérdense un poquito. También hay aniones orgánicos, principalmente, que no pueden salir del líquido intracelular, del citoplasma, por lo tanto mantiene ese interior más negativo, ¿ya? Así que esas son como dos razones por las cuales se puede decir por qué está
este interior más negativo. Esta es otra cosa, los potenciales locales. A ver, los potenciales locales y el potencial de acción, ¿por qué es importante? Tenemos que visualizar que lo que vamos a ver finalmente, todavía no, es que estas cosas eléctricas, ¿cierto? Estos voltajes, esta diferencia de gradiente que se fue traduciendo poquitito en una diferencia en el potencial eléctrico de la membrana y que se puede medir y que va entre menos 55 y menos 80 porque es más negativo el interior que el exterior, ¿cierto? Eso nuestras neuronas los van a ocupar para comunicarse, ¿ya? Va a ser estas señales eléctricas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a tener potenciales de acción, que es una forma de comunicación, ¿cierto? Y que generalmente los potenciales de acción principalmente son cambios de voltaje en la membrana, ¿ya? Ese potencial de reposo que vimos en la diapo anterior como que desaparece, cambia en el fondo, no es que desaparezca, cambia. Entonces hay un cambio de voltaje y eso ya es dejar el potencial de reposo y empezar un potencial de acción. Eso primero para explicar el nombre, ¿ya? Los potenciales de acción son ondas intensas. ¿Cuál es la diferencia con el potencial local? El potencial local no es un cambio brusco e intenso, es algo más débil y como el nombre lo dice, es local. Por lo tanto, es un cambio local de potencial, ¿cierto? De carga más que nada, pero en la membrana, ¿ya? Es un potencial, es un cambio local de la membrana. Eso queda mejor, un cambio local de la membrana. Y el potencial de acción es un cambio de voltaje, pero en toda la membrana. Ya acá son cambios así en una zona nomás. ¿Qué otra cosa importante? Cuando, si comparamos, porque estamos comparando, ya estamos comparando potenciales locales con potencial de acción, ¿ya? Y eso es sacar a la célula del potencial del reposo, ¿ya? El potencial de acción, chiquillos, transmite impulsos nerviosos a la siguiente neurona. Eso es lo que ocurre. Hay una ley que se dice el todo o nada, que después más adelante lo van a estudiar. Y si ocurre el cambio de potencial de reposo para generar un cambio de voltaje, ¿cierto? Ir haciendo más positiva esa diferencia de voltaje del interior con el exterior de la célula, resulta que eso va a transmitir un impulso nervioso a la siguiente neurona. Sin embargo, en el caso de los potenciales locales, como el nombre lo indica, simplemente no va a alcanzar, ¿ya? Si yo veo un potencial local, eh, puede ser de menos, si medimos, por ejemplo, menos 15 milivolts, no alcanza menos 45 milivolts, no alcanza a llegar a generar un potencial de acción por sí mismo. Ese cambio que debería generarse no se puede generar. Por lo tanto, es un cambio muy local en esa área, ¿ya? Así es que no se transmite al cono axónico o no se transmite a otra neurona porque no alcanza a llegar a ser potencial de acción. Pero, hay un pero, si yo tengo un potencial local acá, tengo otro acá, tengo otro acá, tengo otro acá, qué sé yo, varios potenciales locales, esos los puedo ir sumando y pueden generarse una integración sináptica que se denomina. Y ellos van a transmitir esa onda al cono axónico y de ahí al axón para obviamente contactar otra neurona. Pero eso solamente si hay integración, ya solamente así. Si es uno, así, local y no alcanza a cambiar ese estado de reposo de la membrana, no se va a integrar, ¿ya? ¿Qué más podría ser? Ah, como les comentaba, el potencial local es más pasivo, ¿ya? Es algo bien local y tiende a desaparecer,
no es como el potencial de acción que si ocurre va a seguir y obviamente no es más activo en ese caso, ¿ya? Puede contactar, puede generar cierto este potencial de acción y va a continuar, ¿ya? Eso sería respecto de los potenciales locales y potenciales de acción, ¿ya? Que podría ser una diferencia entre uno y otro. ¿Qué más? Acá lo mismo, bueno, yo creo que esto es lo que yo dije, los estímulos que llegan a la membrana de una neurona suben transitoriamente el potencial de ese lugar específico, ya que es el potencial local. La respuesta de la membrana en ese lugar específico se denomina justamente potencial local. Si llegan varios estímulos de distintas neuronas a la neurona receptora, ¿cierto? Otro local, ¿cierto? Pero en varias áreas de la neurona, los potenciales locales se integran, eso es lo que yo les comenté, la integración sináptica, por lo que el potencial de membrana puede subir lo suficiente como para gatillar un potencial de acción. Ya es lo que yo les expliqué ya en la diapo anterior. Pero acá está, si se fijan, con varios potenciales locales, 1, 2 y 3, en varias zonas de la neurona. Ellos se van como sumando, integrando y va a el cono axónico y ese puede seguir y aumentar. Por lo tanto, la sumatoria de esos potenciales locales me va a alzar, si se fijan, va a generarse una onda que se denomina despolarización, es que me estoy adelantando quizá un poquito, y eso es que la negatividad, por decirlo de alguna forma, de mi célula que estaba más o menos en menos 80 milivolts, va cada vez a ser más positiva, entonces vamos a ser más positiva, por lo tanto se empieza a generar esta onda despolarizante hasta llegar a valores que son positivos y eso es un potencial de acción finalmente, ¿ya? Los potenciales locales son respuestas de cambio de potencial de membrana, claro. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurre, mejor dicho? Y esto es porque se activan canales de iones, ¿ya? Ahí en la membrana. Ustedes ya saben que en la membrana plasmática tienen distintos canales. Hay canales que son específicos para iones, que justamente deja pasar iones y algo de agüita y por eso que se dice que se abre como un canal hidrofílico, que generalmente los iones pasan con agua, ¿ya? El agua como que sigue a los iones en el fondo, se aman ellos dos, porque pueden, por cargas, complementariedad de carga. Entonces, acá hay algo importante, dice, los canales de iones dependientes del estímulo no contribuyen al potencial de membrana en reposo, ¿ya? Eso es importante. El potencial de membrana en reposo, la diferencia de cargas entre una zona y otra de la membrana, es decir, intracelular y extracelular, negativo intracelular, positivo extracelular, no está dada por estos canales dependientes de estímulo, ya para que quede estipulado así, ya, debido a que dependen de un estímulo para contribuir a la permeabilidad iónica de la membrana. Y en ese caso estamos hablando de un potencial de reposo, ya en el cual no hay estímulo, es algo más pasivo, entre comillas. La respuesta que se observará dependerá del canal y del estado en que éste se encuentre, abierto, inactivo o cerrado, ¿ya? Para esos potenciales. Más adelante se va a hablar un poco más de ello. Y finalmente, acá tenemos una tarea para ustedes para que revisen, ¿cierto? Esta simulación para que entiendan lo que ocurre en la membrana plasmática luego de un impulso, de un estímulo que se va a traducir en este impulso nervioso, ¿ya? Y ahí les puede quedar incluso más claro de esta clase, ¿ya? Bueno, chicos, eso sería. Voy a despedirme, espero haberlos ayudado. Vayan repasando. Hay una página que les quiero recomendar que se llama Khan Academy. Es muy, pero muy buena. Se escribe, ¿cómo se escribe? No sé si puedo escribir acá. Parece que ahí voy a tratar de escribir. Es con H. A, no sé, Khan así. Debería haber escrito, no sé, pero. Y Academy, con Y al final. Ya Khan Academy. Y ahí
está muy, pero mucho más simple de lo que está acá. El potencial de membrana en reposo, el potencial, de hecho algunos esquemas que aparecen acá que son de esa página, entonces se las recomiendo en Khan Academy, ya Academy con Y al final. Luego buscan en Google y colocan potencial de acción, potencial de reposo también puede ser, de membrana, incluso gradientes también electroquímicos y les va a aparecer y está súper bien explicado, ¿ya? Por si acaso no me entendieron mucho, espero haberlos ayudado. Esos jóvenes que estén muy bien, me voy a despedir. Adiós.